Buenos días, buenas tardes a todas las personas que siguen Estratos de ISTAR y bienvenidos a otra edición más del programa. Esta vez tengo la oportunidad de conversar con David González Moreno, que es informático y nos está acompañando hoy porque es el hijo del periodista cubano Ricardo González Alfonso, que también nos está acompañando en esta edición de Estratos. Bienvenido David, bienvenido Ricardo. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. ¿Se distingue bien quién es el padre y el hijo? Sí, perfecto, no nos queda duda. Yo soy el hijo. Seguro, de eso no teníamos duda. Nos gustaría un poco comenzar conversando. La idea de esta serie es sobre todo la percepción y cómo siendo hijos vivieron la experiencia de sus padres, pero en este caso, como están juntos, me gustaría comenzar un poco con la historia de Ricardo, o sea, quién era Ricardo en la década del 90 y cómo de alguna manera se inicia en ese trayecto largo que es lo que conocemos como la disidencia cubana, ¿no? A través del periodismo. Bueno, yo me incorporé a la agencia Cuba Press en 1995. Allí fui ascendiendo hasta ser el subdirector de la agencia con Raúl Rivero Castañeda, recientemente fallecido. Posteriormente fundamos la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, que Raúl era el asesor, yo la presidía. Fundamos también una biblioteca independiente y una revista de la cual pudimos sacar 2 números, una revista que estaba incorporada a la Red Internacional de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, y sacamos 2 números estando en libertad, y ya una vez preso ya había creado las condiciones para que saliera un 3er número, que estuvo a cargo de la que era mi vicepresidenta en esta organización, Claudia Martín. Ricardo, ¿y qué ocurrió en los 90 que de alguna manera lo llevó usted a separarse de las funciones, del trabajo que tenía, un poco de la vida más integrada, digamos? Bueno, a excepción de la mayoría de la disidencia de mi generación, yo vengo de una familia que era contraria al régimen. Mi hermano era jefe de una célula del Movimiento Revolucionario del Pueblo, contrario al gobierno en aquella etapa que la lucha no era pacífica como la nuestra, y en ese ambiente yo siempre me crié. Fui discriminado laboralmente durante muchos años, hasta que en los años 80, 20 años después, pude trabajar primero en cultura y posteriormente en ICRT, escribiendo programas para niños y jóvenes. Ahí la censura me llevó a un extremo que renuncié, no firmé más los contratos y pasé entonces a la prensa independiente. Y el viaje tuyo a Miami también fue en el 94, en una época bastante dura para Cuba. Eso también marcó. Bueno, esto me señala a mi hijo, ¿no? Que en el año 94, en uno de los momentos más graves, conocido como el periodo especial, a mí mis hermanas me invitaron a los Estados Unidos. Yo fui y el regreso fue una noticia a nivel del barrio, ¿no? Porque nadie esperaba que yo iba a regresar. Pero sencillamente yo nunca quise irme de Cuba. Incluso yo nunca me fui de Cuba. A mí me fueron de Cuba, del hospital de la prisión a la pista del aeropuerto. Y ahí me reencontré con mi familia.
¿Cómo viviste, David, todo este proceso, o sea, en Cuba, donde una familia es marcada y por la historia que cuenta tu papá, esa marca venía incluso de mucho más atrás, ¿no? ¿Cómo repercutió eso, digamos, para ti como hijo? A veces uno es, bueno, qué sé yo, a veces uno es víctima, digamos, de estas cosas, ¿no? De estas especies de segregación, ¿no? Por ser hijo de un disidente sin darte cuenta. Yo, al cabo de los años, incluso cuando estaba mi padre preso, me enteré de que había una persona, ¿no? Me enteré que, que le habían dicho, un contemporáneo conmigo, que le habían dicho que no jugara conmigo porque yo era hijo de mi padre. Como que se alejaba de mí, como yo era un apestado, porque era hijo de mi padre, ¿sabes? Y a veces no eres consciente de eso en ese momento y posteriormente por la experiencia, por hablar, te das cuenta de hasta qué punto has sido víctima. Por una parte, víctima, digamos, ¿no? Bueno, sí, de alguna manera. Pero por otra parte es positivo en una sociedad donde se adoctrina tanto a las personas, sentirme en un ambiente donde había cierta libertad, se respiraba cierta libertad. Mi padre trató de no vincularme, pero me preparó psicológicamente para el encarcelamiento de él, ¿no? Porque esa posibilidad siempre estuvo. Y verme empapado de cierta libertad, digamos, es positivo para mí, ¿no? Me hacía chocar un poco con el resto con mucha gente, pero para mí era positivo, ¿no? No seguir el rebaño. ¿Y en la escuela tuvo alguna, o sea, determinó algo en la escuela, en tu formación? Ya te digo, hay cosas que uno no sabe. Hay cosas que uno no sabe. Yo me presenté para acceder a la universidad y con una nota del 93 por ahí me rechazaron. Compañeros míos se sorprendieron de por qué me había sucedido eso. Yo no puedo decir concretamente que haya sido porque yo soy el hijo de mi padre, pero es probable que sí. Y como eso, muchas cosas, ¿no? A lo mejor rechazo de gente, esas cosas. O sea, el aislamiento un poco, ¿no? Por no meterse en problemas. Pues. También se debe destacar que por defenderme, David, en un momento dado, no quiso hacer un examen en el cual era de una orientación política favorable al gobierno y contraria a nosotros, específicamente a la disidencia. Y él salió en mi defensa. Nos llamaron de la dirección de la escuela. Y entonces, sí. Lo desarrollé. Estando en secundaria, había una asignatura que era, no sé si era preparación política o algo de social o algo así. Y como parte de las preguntas, yo tenía que, supuestamente, para que estuviera correcta, tenía que decir que mi padre era un gusano, un mercenario y toda esa salta de idioteces que se le ocurre a la dictadura para desprestigiar a la gente, ¿no? Y obviamente me negué a hacerlo. Y mi padre, bueno, eso lo que dice fue a hablar con la dirección, etc., y para que me volvieran a hacer el examen. Y mi padre me dijo, tú, para no poner para tú moralmente, para que yo me sintiera moralmente bien, dijera, según esto es así. Según esto es así. No lo digo yo, lo dicen ellos, pero no es mi opinión realmente. Esa clave, esa estrategia de escapar de las prisiones, nos la enseñaron a nosotros los católicos en la iglesia, porque nos presionaban con preguntas que eran contrarias a la religión. Nos dijeron, bueno, según Carlos Marx, y entonces eso que yo recibí como enseñanza se lo transmití a mí. Y supongo que parte también de esas enseñanzas que tuvo que transmitirles estuvieron encaminadas a prepararlo, como decía David, para el encarcelamiento, es decir, para me imagino también la violencia que se vive, no solo con el encarcelamiento, sino con el repudio y la discriminación. Bueno, en realidad yo llevaba muchos años en el barrio del año 57 y quien no me vio crecer, yo lo vi crecer. Y por este motivo nunca lograron hacerme reunir un quórum para hacer un acto de repudio.
Yo realmente eso no lo sufrí. Más bien todo lo contrario. Una solidaridad directa, que por supuesto no voy a decir nombres porque la mayoría está en Cuba, pero sí fue significativo. En varias ocasiones mi casa la rodearon varias manzanas, la redonda, agentes de la seguridad, de la policía y del partido, y yo siempre tuve la solidaridad de la mayoría de mis vecinos. Solamente una o dos excepciones que se mudaron recientemente y una de ellas fue de testigo del juicio, pero por lo general la solidaridad de mis vecinos. Pero, por ejemplo, habían a lo mejor amistades tuyas que dejaron de serlo una vez que tú te metiste en la oposición y... Bueno, eso sí. Había gente que se afectaba en el hay amigos que fueron solidarios, incluso simpatizantes del gobierno que fueron solidarios, y hubo otros que no eran partidarios del gobierno, pero no fueron solidarios, tenían un miedo que era comprensible, porque la culpa no es del que sufre el miedo, sino de la dictadura que impone ese miedo. Por tanto, para mí siguen siendo mis amigos. En el año 2003 usted fue víctima, junto a un grupo muy numeroso también de opositores cubanos, de lo que se conoce como la Primavera Negra. ¿Cómo lo vivió usted y cómo lo vivió también David como hijo? O sea, ¿cómo fue ese proceso para la familia? Bueno, quien me avisó a mí que la ciudad, mi casa de 2 plantas y la oficina de la revista y de la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling se encuentra en Los Altos. Y quien me avisó a mí que la seguridad estaba en Los Bajos fue David. Y me dijo, papi, que a nadie le dé un impacto, pero ahí abajo está la seguridad del Estado. Mi hijo tenía entonces 15 años. ¿Cómo se llama esto? Tocaron la puerta, yo estaba abajo, yo abrí la puerta, creo que Guillermo se llamaba, de la seguridad del Estado, y me salió así con una orden, así en la cara, me la puso en cuanto yo abrí, porque sabía que le íbamos a pedir alguno de nosotros, o mi padre, o lo que sea, y entraron así. Yo cogí, subí para donde estaba mi padre, y Sino también estaba ahí, y ¿cómo se llama? Y le di la noticia, ¿no? Y el registro duró 11 horas. El registro duró 11 horas. Fue complicado, no fue duro. No sabíamos hasta qué punto iba a llegar eso, a cuánto le iban a condenar. Era la primera vez que yo veía como tal un registro así, porque en otras ocasiones los registros que habían habido en mi casa y demás habían sido cuando yo estaba en casa de mi familia materna en San Miguel del Padrón los fines de semana. Normalmente lo hacían más bien el fin de semana, ¿no? Sí. Debe destacarse que David tenía 15 años y sacó los fondos de la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling y ciertos documentos delante de las narices de la seguridad del Estado, poniendo cara de niño bueno. Sí, había una cosa, mi madre es del partido, en ese momento era el Partido Comunista, después fue expulsada con deshonores y todas esas cosas que también esta gente, cuando vinimos para acá, para España, pero bueno, en ese momento era el Partido Comunista, más que nada por conveniencia, como está mucha gente, para no perder un cierto puesto y para seguir, bueno, como está mucha gente, desgraciadamente. Ese chantaje, ¿no? A costa de la comida de tu familia, desgraciadamente. Pero bueno, el caso es que mi madre era Partido Comunista y la zona del cuarto de mi madre era como un sitio vedado. Era un sitio donde entró la seguridad del Estado a registrar. Y yo movía cosas que eran de la disidencia, que pertenecían a la disidencia, yo la cogía y la guardaba en casa, en el cuarto de mi madre, porque era como un sitio, era como un juego, ¿no? Ese sitio era mantequilla, ¿no? O sea, era como mantequilla. Y cómo se llama esto, sí, el registro fue duro, la mayor parte del tiempo estuvimos ahí separados de mi padre estuvo en Los Altos, la seguridad del Estado con él, nosotros abajo, estábamos abajo, Sino, Álida, la exmujer de mi padre, y yo. Ni a Sino ni a Álida lo dejaban salir de la casa. Yo puse como pretexto ir a buscar el pan para salir un momento, y salí a buscar el pan, pero me pasé antes por el teléfono y le avisé a Raúl Rivero que tenía donde tenía mi padre. A Raúl Rivero lo detuvieron el día siguiente, ¿no? 2 días después. Un día. Y cogí y le di la noticia a Raúl Rivero para que diera la noticia, y para que diera la noticia, básicamente.
O sea, que fuiste de alguna manera quien protegió no solo los archivos, sino que también dio voz de lo que estaba ocurriendo. Sí, lo intenté por lo menos. No, intentaste no lo lograste. Vamos, las cosas como son, ¿no? ¿Qué les dijeron en ese momento para el registro, para intervenir de esa manera, el espacio familiar? Bueno, yo normalmente cuando llegaba alguien de la Seguridad del Estado exigía una orden de detención o de registro. No era la primera vez que me hacían un registro ni la primera vez que me detenían. Y cuando llegaron, yo dije, quiero una orden de, y me la sacaron también enseguida, igual que a él, pero ya atrás venían otros oficiales que me habían detenido a mí en varias ocasiones. Entonces ya sabía que era, que era la Seguridad del Estado, no había ninguna duda, ¿no? Y nada, esto era, uno estaba preparado psicológicamente para eso y también lo había preparado a él para eso. Quiero hacer una salvedad, que si bien la madre era del Partido Comunista, y esto no lo puedo llegar a decir estando en Cuba, la madre nunca me denunció, ni hizo una campaña en mi contra, ni nada, ¿no? La presionaron. La presionaron, incluso le costó el puesto de trabajo que tenía. La fue a ver la Seguridad del Estado muchas veces y le costó, como dice mi padre, le costó el puesto de trabajo. Ella estaba trabajando de económica y le pusieron en otro sitio a limpiar, a hacer limpieza. Pero a pesar de que estábamos divorciados, nunca me denunció, me hizo ninguna táctica de las que tantas veces ocurren en Cuba con la familia y el opositor. Mi hermano tenía en ese momento también 9 años. Yo tengo un hermano, obviamente, de mi madre. Somos del mismo padre y madre, ¿no? Los mismos progenitores somos de los mismos progenitores. Mi hermano tenía 9 años y durante el registro estuvo en casa de una vecina. Estuvo en casa de una vecina, estuvo menos. Claro, yo al hermano lo pude mantener más apartado de todo. El hermano tenía 9 años, se enteró de lo que en lo que yo estaba cuando fue a verme a Villamarista de visita. Él no sabía nada, porque tenía 9 años. Y yo sé lo que significa siendo niño, porque yo por imitar a mi hermano me puse a pegar unos proclamas cuando tenía 11 años. Me cogieron detenido y yo le puedo garantizar, aunque parezca mentira, que de todos los interrogatorios que yo he tenido en mi vida, el más fuerte me lo realizaron cuando yo tenía 11 años. Que incluso me pusieron con 2 personas que habían cogido poniendo una bomba y que la iban a fusilar al otro día y me pusieron una celda tapiada con esos 2 para que yo viera. Para impresionarme, por supuesto. Y si fue... Disculpa. No, perdón, sí. No, era una estrategia porque no concebían que un niño estuviera metido en esos asuntos, ¿no? Y estaban buscando a las personas mayores. Lo que pasa es que yo estudié en La Salle y en La Salle nos prepararon a su vez para la represión que íbamos a tener los católicos y estábamos preparados para eso. O sea, ha sido una vacuna de generación en generación. Y la visita de esta Villamarista para mí especialmente fue bastante fuerte porque era, sí, yo te había visto ir con el coche blanco cuando te iba, la madrugada, ¿no? Sí. A las 3 de la mañana, 4 de la mañana fue que terminó el registro. Te había visto ir con él y eso fue duro, pero verte a ti en Villamarista, yo intentaba no llorar, pero a mí por un ojo se me salían así las lágrimas y intentaba que mi padre no me viera y fue duro, ¿no? Porque tomas conciencia de que está preso, no sabes qué tiempo. Yo le había enseñado a él que los hombres lloran. Que los hombres lloran. Quienes no lloran son las piedras. Y no quería transmitirle la tristeza. Claro, pero no fue un reproche en ningún momento porque yo soy muy consciente que los hombres lloran. No quería transmitirle la tristeza a él, ¿no? Era por eso no quería ver. Claro, totalmente. A mi padre inicialmente también, para seguir lo llevaron a 500 kilómetros de La Habana, que era ciudad de La Habana, de Playa, donde nosotros vivimos, a 500 kilómetros en Camagüey. 533. En la prisión Kilo 7 de Camagüey. Que era una forma también de presionar, ¿no? Porque... Tenerlo aislado.
Claro, a 500 y pico de kilómetros, con la situación económica en Cuba, que apenas se tiene, con los problemas de transporte, problemas económicos, tienes que tú gastar dinero, en este caso mi madre y mi Yálida y tal, para trasladarnos hasta... es también esa experiencia negativa que te quieren imponer para que tú rechaces a tu padre o lo que sea, ¿no? O torturarte, bueno, ¿no? Presionarte o hacerte sentir mal por lo que ha hecho tu padre, ¿no? Que es simplemente querer la libertad de Cuba y luchar porque la gente esté informada y porque Cuba sea Vuelvo a insistir, sea libre. Ellos eran menores de edad en aquel momento y la madre nos lo llevó a Camagüey, nos lo llevó a Matanza y también al Condenado del Este, aunque ya después ya eran mayores y iban por su cuenta, ¿no? Pero fueron 7 años y 4 meses de prisión. Pero eso es bueno para que no haya un odio con el que fue militante del partido o no lo fue, o que el opositor es mejor que... Todos somos cubanos y tenemos que tener eso en cuenta el día de mañana, que no haya venganzas ni odio. Una república no se construye con odio, se construye con solidaridad y con patriotismo. No, ya bastante odio hemos tenido nosotros en Cuba. Todo el proceso de construcción después de 59 estuvo mediado justo por ese tipo de emociones. Yo le quería preguntar a, Ricardo, David, ¿cuánto tardó el proceso entre la detención y la sentencia? ¿Y qué pudo hacer la familia en ese entretiempo, de alguna manera, para gestionar la defensa de Ricardo? Bueno, yo le di un mensaje a mi esposa que el mismo abogado que solicitara a Raúl Rivero, mucho más experto en estos asuntos que yo, pues que lo contrataran. Iba a contratar a Amelia, una abogada muy valiente que defiende a los presos políticos, pero ese mismo día juzgaban, por ende condenaban a Pedro Pablo Álvarez, un dirigente sindicalista de la oposición, también del Grupo 275, amigo personal de Amelia, y ella designó a un abogado cuyo nombre no puedo acordarme, pero el pobre tenía un miedo que no podía, no dijo nada durante el juicio. Yo tuve que hacerme la autodefensa, y cuando terminó el juicio, que nos pusieron atrás una cerdita, el abogado llegó y nos dijo: qué bien usted habló. Yo me quedé frío, porque uno que tenía que hablar bien era él, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Tú me contaste que Miguelito, es decir, que tú le dijiste a Miguelito, no, que vi al abogado ayer. Ah, sí. Vi al abogado ayer. Bueno, sí. Yo vi al abogado la noche anterior, ¿no? Llamémosle de abogado. Y cuando lo comento con otro compañero de la causa, Miguel, me dijo: no, pues qué suerte, porque yo lo vi 10 minutos antes del juicio a mi abogado. 10 minutos antes. A nada de juicio, ¿no? Y es de comprender que el juicio empezó por la mañana y por la tarde ya se había acabado. A ti te detuvieron el 18 de marzo. Sí. ¿Y el 4 de abril qué fue el 4 de abril fue el juicio? Exactamente, sí. ¿Y fue público? ¿La familia pudo asistir? Dejaron pasar a la esposa Raúl Rivero y a la que era mi esposa entonces, mi segunda esposa. El juicio de mi padre fue con Raúl Rivero. Sí, el conjunto. Los demás eran muchachos de la juventud que movilizan para estos casos, una parte de la tradición, que lo cual yo me alegré mucho, porque cuando yo estaba hablando no me estaba tratando de convencer a un jurado, que sé que ya estaba la sentencia dictada, sino que estos muchachos de la juventud pudieran saber la verdad de la verdad, que no éramos gente de la CIA, que ni estábamos pagados por los Estados Unidos, toda esa serie de patrañas cotidianas que les dicen por todas partes, pero que son falsas. Yo sí debo decir que en el juicio las cosas justas me dejaron hablar todo lo que yo quise. A mí me tocó el turno primero que a Raúl de hablar, obviamente porque tenían que Raúl hiciera una defensa mejor, como seguramente él iba a hacer una defensa mejor, y por eso me pusieron a mí hablar primero.
Pero después cuando nos compramos Rollo en la celdita esa donde vimos al abogado, Raúl me reprochó, no dejaste nada para mí. Porque yo tenía que aprovechar que me dejaran hablar, mientras me dejaran hablar, porque no sabía, pero sí, me dejaron hablar con toda libertad, las cosas como son. Yo soy periodista y amo la verdad. No, te metieron preso y te condenaron a 25 años con toda la falta de eso. No. Bueno, yo no estoy justificando que tanto combatí, incluso desde dentro de la prisión, pero En ese momento hablaste. las cosas como son, me dejaron hablar libremente. ¿Y cómo estuvo la familia durante ese tiempo? Yo no fui al juicio. Todo esto se encargó. A ver, yo tenía 15 años. No podía ir al juicio. No pudo ir la esposa. ¿Alida no fue? Alida y la esposa de Raúl. Sí, Blanquita. El cuerpo diplomático quiso ir, no lo dejaron pasar. La prensa independiente quiso ir, no lo dejaron pasar. Solamente dejaron pasar a ellas dos. Punto. Los demás eran muchachos de la juventud. Yo recuerdo que cuando entré en el juicio, el primer juicio fue el día 3, que jugaron a Marta Beatriz y a otras tantas. Cuando el juicio nosotros, cuando yo entré en la sala, lo primero que hablaba otro juicio, hoy otro juicio más. O sea que estaban ahí obligados, ¿no? Además, yo conocí a otros muchachos del Partido de la Juventud que habían ido obligados también a otro juicio de otros incidentes en otra época, ¿no? En el juicio hubo una persona que se negó a ir al juicio como testigo de la cuadra. Sí. ¿Otra persona no? No voy a decir el cargo, pero hubo una persona que no quiso ir, 2 personas que no quisieron ir como testigo al juicio. No digo nombre ni digo cargo. Eso de agradecer, no, ese gesto siempre claro. Es peligroso allá, ¿no? Eso. ¿Cómo fue después ya una vez que estaba encarcelado, tu papá, cómo viviste durante ese periodo que fue más de un quinquenio? Fueron 7 años, ¿correcto? 7 años y 4 meses. Sí, 7 años y 4 meses. Para mí fue duro, obviamente, ¿no? Yo, sobre todo, la primera visita fue a los 6 meses, ¿puede ser? A los 3 meses. Después de Villa, después fue 3 o 6 meses. 3 meses. La primera vez que lo vi en Camagüey fueron a los 3 meses. Fueron 3 meses después y entonces, sobre todo al principio, ¿no? Después que, como tal, que encarcelaron a mi padre, para mí fue muy duro. Yo me sentía muy mal. Entre la edad que tenía de adolescencia, que me costaba un poco enfrentarme a eso, hasta que más o menos supe cómo enfrentarme a eso, me costó bastante. Una de las cosas que me ayudó mucho fue la poesía. Mi padre escribe y una de las cosas que me ayudó muchísimo fue la poesía. La poesía me salvó muchísimo. Carecer de esa figura paterna presente un poco. A ver, la figura paterna la tenía, pero estaba encarcelada. Y eso también es duro, ¿no? Para mi madre fue también muchísimo, muy duro porque era ella con 2 hijos, ¿sabes? Mantener la casa y económicamente fue muchísimo más, fue muy duro, ¿no? También, aparte de los costes de los viajes a la prisión, la parte de los paquetes y todo eso se encargaba Alida, que era mi segunda esposa, que era dama de blanco y también miembro de la prensa independiente. No, fue muy duro, ¿no? Fue odioso. Cuando iniciaron las negociaciones entre los gobiernos para la liberación del grupo de prisioneros que venían desde el 2003, ¿la familia estuvo al tanto de esos procesos? A ver, nosotros nos fuimos un lunes y creo que el jueves salió Alida por mí me dijo que había salido en la prensa una nota un poco hablando de las negociaciones y tal. Y coño, eso me dio esperanza, ¿no? De que mi padre pudiera salir, pero no teníamos la confirmación de que iba a suceder. Y después, a medida que iban pasando los días, ya esa posibilidad se hacía más cercana. Yo en ese momento tenía pareja. Ella se fue como yo le dije, vete para Camagüey porque tú sabes morar, no creo que sea ahora mismo, ¿sabes? Y como yo había sido allá con Raúl, sí, que no creo que esto sea ahora mismo, ¿no? Y ya se fue para Camagüey y eso fue un viernes. El sábado ya la cosa era más
se veía más rápido, ¿no? La historia. Nos llamaron, nos dijeron, mañana le vamos a hacer un chequeo. Es decir, el domingo nos hicieron el chequeo y el lunes ya primero nos llevaron para un sitio aislado, que era como una especie de beca, que ahí tenían a toda la familia. Y después, poco a poco, se iban llevando a la familia al aeropuerto para que se fueran con sus familiares. Y creo que fuimos los últimos. No. Fuimos los últimos. Y al final nos llevaron a todo meter, la seguridad nos llevó un coche como una furgonetica ahí a todo meter para el aeropuerto. En el aeropuerto fuimos para una especie de salón donde fue que había, bueno, te vi antes, en una silla, había como una silla. Sí. Vi ahí a mi padre y después nos fuimos como una especie de salón donde filmamos ahí el Bravo y todo eso. Y después de ahí para la espalda, es decir, fue del aeropuerto después de la cárcel al avión prácticamente, ¿no? Al aeropuerto. Fue así una cosa muy rápida, muy inesperada. Fue muy inesperada. Yo realmente tampoco, que mi padre tampoco tenía la idea de salir definitivamente, pero si mi padre salía, yo quería estar con él. Yo quería estar con mi padre, yo no mi padre. Y a su vez, yo puse como, bueno, primeramente le enteramos por un rumor, posteriormente un teniente, que dicho sea de paso, muy solidario con nosotros, más que un oficial de la prisión, dicho sea de paso. Otros eran monstruos, literalmente monstruos, pero otros eran solidarios con nosotros. Las cosas deben decirse como son. Y uno de ellos me llevó el periódico diciéndome lo que había y que iba a esperar una llamada del cardenal. Efectivamente, me llamó el cardenal a cada uno de nosotros, por separado, por supuesto. Nos dijo que nos podíamos llevar a los familiares que queríamos, que era una condición que yo había puesto para la gente, los demás también, que no nos iban a quitar nuestras propiedades, cosa que incumplieron este año y nos confiscaron la vivienda a pesar de los acuerdos entre la Iglesia Católica, el gobierno de Cuba y el gobierno de España. Ahora nadie se hace responsable. El gobierno de Cuba era de esperar, pero tampoco el gobierno de España y tampoco la Iglesia Católica. Las cosas como son. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que estamos aquí en libertad y seguimos colaborando dentro de lo posible con la causa. Especialmente mi hijo, que es más joven y está más aquí. Otra cosa, cuando mi padre tuvo muchos problemas de salud estando en prisión, a él lo operaron 4 veces. Lo operaron varias veces. El Amalia del hospital de la Muerte operaron. No, sí, pero todas las operaciones fueron en el hospital condenado. Vale, y mi padre, vamos, de salud padeció muchísimo y si no hubiera salido en 2003, no estuviera aquí. Sí. No estuviera aquí. Yo debería cumplir el año que viene. Yo me alegro que haya salido por eso también, porque si no, no estuviera aquí. La verdad que sí. Pero la condición desde el inicio para la salida fue el destierro. Sí. Cárcel o destierro. Después, un año después, no fue así, pero bueno, en ese momento... No lo plantearon así, pero nos dimos cuenta que era una cosa o la otra. El destierro, sabíamos que sale de la prisión para el exilio es el destierro. Eso es obvio. Pero nunca se les dijo que iban a salir un año después, ni nada por el estilo. No. No, pero además, uno también tiene presiones familiares, presión sobre todo de mi segunda esposa, también el sentido común de que yo estaba enfermo, bastante enfermo, y nada, decidí eso, lo cual no le permito a nadie del exilio que lo critique, porque ellos también están aquí y quizás no hicieron tanto. Y también yo no critico a nadie de los opositores que vienen al exilio, ni siquiera los casos más recientes y desconcertantes para muchos, porque cada cual sabe su vida, cada cual es dueño de su libertad, y no podemos defender una libertad coartando la de nuestros compañeros de lucha. Y también eso le da mucho mérito a las personas que actualmente están presos, que son mayores, le da muchísimo mérito que sigan manteniéndose su posición,
a lo mejor el caso de Félix Navarro, que es un caso importante. Es decir, Ángel Moya, también la importancia que tienen que las personas mayores sean encarcelados. el doctor Bisset. Porque su vida corre riesgo. Así como, bueno, es importante que todos los presos políticos salgan. Eso es lo primero. Pero hay que, por la vida, ¿no? Sobre todo por el peligro que tiene su vida las personas mayores y también los jóvenes, porque siendo joven, menor de edad, estar en una cárcel, te cuartea la vida completamente, te destruye la vida completamente. Realmente yo creo que no se debe chiflar a los que venimos al exilio, pero sí tenemos que aplaudir a los que se quedaron en Cuba. Por supuesto. David, durante esos 7 años que tu papá estuvo preso, ¿te vinculaste de alguna manera a la oposición? A ver, realmente mi padre me pidió que no me metiera en política. Me dijo, no te metas en la oposición porque te pueden amenazar a ti y a través de ti amenazarme a mí. Él me pidió expresamente eso, porque así es como juega la seguridad del Estado. Pero no obstante, yo, siendo adolescente y tal, mezclado con el mundo de la poesía, Café de G, los talleres de poesía, y ese mundo me resultó interesante un grupo que se llama De Mongeles, que actualmente está activo y ha tenido que ver con algunas actividades. Y sí, me vinculé con De Mongeles, que me pareció interesante porque éramos poetas todos, éramos una comunidad, hacíamos sobre todo actividades ecológicas, nos metíamos en las Mendares a sacar ahí todo, que eran un poco idealistas, ¿no? Porque las Mendares, con todas las fábricas y tal, que echan desperdicios ahí, toda la gente, todos los desperdicios que se echan, es un poco idealista, ¿no? El querer limpiar las Mendares, pero era un poco simbólico, ¿no? Hacíamos actividades con niños, les dábamos juguetes, digamos, a zonas a lo mejor hasta remotas, a Guasasa, recuerdo que fuimos a Guasasa, que había un amigo nuestro que era médico, que lo habían destinado ahí a Guasasa y tenía ahí como una clínica, y nos quedamos ahí y hacíamos obras de teatro y un poco esa era sobre todo, ya después un poquito más adelante hicieron la marcha por la no violencia, por 23, y que a la cual yo no pude ir porque se me fue el autobús, se me fue la boba y no pude ir a tiempo. ¿Qué tal? Realmente. Sí, yo estuve vinculado a ese grupo y después me distancié un poquito, aunque tengo tremenda relación con Luis y con todos los compañeros de esa época. No tengo ningún problema con ellos. De hecho, el enfoque que tiene Luis actualmente haciendo un programa que lleva me parece muy bien porque tiene un enfoque unificador, un enfoque en el cual nos lleva a unirnos, no llevarnos al extremo, que es lo que se falta. Es la posición de mi padre, yo creo que es la correcta, tolerarnos, porque por lo menos yo quiero que en Cuba haya libertad en un futuro y parte de la libertad es la diversidad de pensamiento y que se respete la diversidad de pensamiento. Al final, todos los grupos de la oposición, independientemente de su postura política, su método, ¿no? que crea más efectivo para mejorar la sociedad, lo que sea, hay una cosa que los une a todos, que es la libertad de Cuba, que es lo importante. Es por lo que luchar. No se puede hacer campaña política antes de tener una república, antes de no tener una república. Hasta que no tengamos una república y una democracia real, no podemos ponernos a hacer campaña política porque no tiene sentido. David, quería preguntarte si durante esos 7 años, a pesar de no haberte vinculado directamente con algún grupo opositor, tuvieron visitas de la seguridad del Estado, recibieron amenazas, te sentiste de alguna manera hostigado, acosado, perseguido. Realmente no, yo particularmente no. Otros compañeros míos del propio de Mongeles sí lo fueron a visitar la seguridad del Estado y tuvieron un poquito más adelante bastante más, fueron hostigados. Yo particularmente, no, yo voy a la seguridad del Estado cuando iba a visitar a mi padre, que estaba en la seguridad del Estado. Ahí es cuando yo veía un poco a la seguridad del Estado. A mí directamente así, ahora que me venga así, directamente a mí, no. A mi madre sí fueron a verlo muchas veces, la presionaron, lo que lo contamos ahorita, a pesar de ser del Partido Comunista en ese momento, la presionaron muchísimo y tal, pero a mí particularmente así, no, yo siempre tenía como cierta paranoia, ¿no? Porque la posibilidad de que te quisieran chantajear
o meter, es decir, hacerte daño a ti para hacerle daño a mi padre indirectamente. Esa posibilidad siempre yo la veía, ¿no? Y tenía un poco de, ¿cómo se llama esto? De medida, medía un poco en mis amistades. Llegó un momento en que ya no podía seguir así porque vivir así con ese miedo, ¿no? Esa tensión de que en tu vida puedan meter a alguien que te pueda joder literalmente para que es decir, que te puedan hacer daño a ti, para que le hagan daño indirectamente a tu padre. Esa posibilidad estaba ahí, pero vivir así es horrible. Es horrible vivir con ese pensamiento, que era una cosa real, tampoco era nada utópico, ¿no? Era una cosa real que pudiera suceder en cualquier momento. Pero no puedes vivir así, porque no tienes vida. No tienes vida. Y ya después me empecé a abrir un poco más. Disculpa, creo que me he ido un poco por la rama. Disculpa. Quiero señalar que la ciudad del Estado hostila de una forma tan sutil que él no se dio cuenta de que las multas constantes que le ponían, por un supuesto carnet que se había extraviado o no, lo tenían loco y él se había negado a pagar multas por delitos o por faltas que él no había cometido. Sí, ¿verdad? Y se aclaró cuando yo amenacé con una huelga de hambre, y entonces de pronto se acabaron las multas. Sí, es verdad. De pronto llegaron a mi casa, empezaron a llegar multas de una cifra astronómica, no sé, eran 2.000, 3.000 pesos en esa época. Era una cifra que yo ni de coña tenía, ¿sabes? Unas cifras astronómicas, y me sentía mal, ¿no? Porque y eran por gustos, ¿no? Y precisamente lo que dice mi padre. Mira, te voy a contar ahora que me comentas eso. Es que de pronto le vienen a uno a la cabeza cosas, pensamientos. Al principio, después que mi padre fue preso, ¿no? Después de juicio y tal, al principio, sobre todo, nos llamaban a la casa. Nos decían ofensas a la familia, a quien saliera. Yo salía muchas veces, nos llamaban a decirnos ofensas. Usaba no sé qué, tu padre es esto, tu padre es lo otro, esa cosa, ¿no? Telefónico, man. Hasta que un día yo cojo el teléfono y le digo, si usted quiere que yo siga los mismos caminos de mi padre, sigan llamándome. Y a partir de que hice eso, dejaron de llamarme. a partir de que hice eso, dejaron de llamarme. Cuando las amenacé con seguir los pasos de mi padre, dejaron de llamarme. No sé. Es un gobierno cobarde. Sí, hay cosas que como usted dice, actúa de maneras muy sutiles, a veces difícil de leer en ese tipo de acciones la manipulación o cómo está instrumentando. Pero efectivamente es así. Hay cosas que el propio mecanismo de defensa psicológico te hace ocultar un poco, ¿no? Y a veces hay que escapar un poquito, ¿no? Y no tiene que luchar por saber, ¿no? Y sí, a veces cuesta un poquito recordar, disculpa, me lo preguntaste, y después poco a poco fue que me vino a la cabeza, porque psicológicamente a veces esas cosas se esconden un poco porque hacen daño, ¿no? No, y muchas veces sí, es un mecanismo de sobrevivencia ante la violencia, y otras veces son procesos que están tan normalizados de toda esa violencia política que se vive, que hay que, pues, desnaturalizarla. O sea, y sí, claro. Otro proceso también. Le quería preguntar, David, ahorita usted mencionaba la huelga de hambre. ¿La huelga de hambre fue a propósito de lo que estaba ocurriendo con David, Ricardo, o sabía usted lo que estaba ocurriendo con las multas? ¿Sospechaba? Bueno, lo de las multas sí lo supe. Y eso fue ya casi al final, en el año 2009, más o menos. Pero la primera huelga de hambre fue en Camagüey. Fueron 16 días de huelga de hambre, que la gran esposa hizo una gran campaña internacional, y gracias a eso pude ganar la huelga, mis peticiones, pero no era con relación a lo de mis hijos, que a mí me tenían también muy aislado lo que pasaba en casa. Lógicamente, porque no querían preocuparme más. Habían cosas que yo tenía suficientes problemas, había cosas que, verdad, que no todo se lo decíamos para protegerlo un poco, ¿no? También, para que no se preocupara tanto. Ya bastante problemas tenía estando en la cárcel, ¿no? Ya la cárcel es demasiado dura ya para darle más problemas. Pero bueno. Porque aquella huelga de hambre fue una reacción ante un castigo. Yo la primera huelga la hice en Villamarista.
A consecuencia de esa, la tenían guardada y cuando estábamos en Kilo 8, me llevaron a un lugar que ahí es los delincuentes más delincuentes que hay en Cuba. Se perdió la llave, se me perdió la llave, se llama la prisión esta, pero dentro de la prisión había una sección que era lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Ahí el que no tenía un muerto tenía dos. Y yo sencillamente lo que exigía era que me dieran un trato tan malo como a mis compañeros de causa y no uno peor. Y eso fue lo que motivó mi huelga de hambre. Ese fue el motivo, porque la situación de mi familia me la ocultaba. Incluso te robaban, ¿no? Sí, sí. Ese día que le robaban porque sacaban, eso después lo hemos hablado, le sacaban cosas que le robaban, no cabían entre la reja, no cabían entre la reja, por lo tanto, alguien tenía que haber abierto para sacar esas cosas. Y esto no fue un enseñamiento conmigo, sino con casi todos los presos de los 75. Muchos de los presos de los 75 sufrimos este tipo de hostigamiento. Y si después fue a menos, fue gracias a la presión internacional, es decir, el traslado a prisiones más secas fue gracias a la presión internacional. La importancia que tiene la presión internacional y el velar por los presos es increíble, es increíble, es increíble. Yo sé que la entrevista es a mi hijo y yo estoy cogiendo demasiado espacio, pero quiero puntualizar que a todas las organizaciones que apoyan a los presos no crean que la victoria es cuando logran la libertad del preso, sino desde que empiezan las campañas, porque empiezan a mejorar nuestras condiciones allá adentro. Así que esto lo digo como un estímulo a todas las organizaciones que apoyan a los prisioneros de conciencia, los prisioneros políticos en Cuba, porque desde que comienza la campaña, comienzan a mejorar las condiciones del preso en las cárceles cubanas. Sí, en los últimos meses, en el último año también creo que se han incorporado no solo organizaciones, sino también figuras independientes que se han ido nucleando y que han estado velando por los nombres de las personas que están. Sí, eso también es importante visibilizarlo, porque Alex, por ejemplo, sí. Salomé tiene... Sí, es increíble la labor que están haciendo, y sobre todo desde afuera, o sea, cuando es mucho más difícil el acceso a la información, pero creo que es una de las pocas vías que tenemos para poder hacer algo, ¿no? O sea, en el caso de Cuba, desde afuera. Es mucho desgracia. Esa gente entienden la presión. Ellos entienden por la presión y hay que presionar desde afuera y desde adentro. La presión internacional es grandísima. Ellos escuchan más a un empresario que sea de Meliá que a un cubano. Y hay que presión. Ricardo, ¿y hubo presión a través de la familia, amenazas para de alguna manera controlarlo? Sí. Yo, como muchísimos de mis compañeros de causa, nos negábamos a vestir el uniforme de preso común. No por vanidad, sino porque no éramos presos comunes. Si nos dieran un uniforme que nos distinguía como preso político de conciencia, entonces nosotros nos lo poníamos. Pero el preso común no nos íbamos a poner. Eso sí trajo muchas prisiones, muchísimas. Y una hermana mía, que actualmente vive en Miami, entonces en Nueva York, fue a visitarme. Tenía 71 años, la edad que yo tengo ahora, mi hermana mayor. Y cuando llegó al aeropuerto, la separaron. La seguridad del Estado la sometió a fuerte interrogatorio hasta que le subió la presión, perdió el conocimiento, y la Cruz Roja se le entregó a mi familia en una silla de ruedas. Llegó a la casa en una silla. Llegó a la casa en una silla de ruedas. Porque le pedían que me exigiera a mí que me pusiera el uniforme de preso común. Y mi hermana decía, si Ricardo ha optado por no ponerse el uniforme de preso común, yo tengo que respetar esa decisión. Y eso le costó, bueno,
desmayo en el aeropuerto y después que yo tenía supuestamente de hecho 2 visitas y nada más tuve una, porque la otra la quitaron por la actitud de ella. ¿Vale? Le iba a preguntar por la huelga de hambre, porque la huelga de hambre se ha convertido en un instrumento político importante para la oposición en Cuba. Y en los últimos meses creo que ha ido ganando visibilidad cada vez más lo que ocurre, ¿no?, con las huelgas de hambre. Pero le quería preguntar en particular por la experiencia que usted vivió y la de sus compañeros, que creo que es, aunque tuvo visibilidad, se conoce mucho menos que lo que ha ocurrido en los 2 últimos años en Cuba, desde el 2020, 2019 hacia acá. Bueno, yo quiero señalar que en Cuba, tanto desde la izquierda trotskista con Mella hasta los opositores contra la lucha contra Batista, como desde el principio de la revolución, los opositores siempre han usado esta arma. Es una tradición. Incluso en mayo del 72 murió un huelguista. Dios mío, ahora no recuerdo el nombre de este héroe, pero bueno, esto pasa. Y Dios mío, bueno. Y entonces es una vieja tradición que existe, ¿no? A veces tiene más repercusión, a veces tiene menos, ¿no? Pero yo recuerdo que una de las que tuvo más repercusión, que ayudó mucho a nuestra liberación, fue la de un compañero, es que tengo fallo de memoria a veces, ¿no? Dios mío, bueno, que hizo una huelga de hambre hasta que murió la huelga de hambre en febrero del 2010. A esa huelga se sumó Fariña, Niles, literalmente Niles, Orlando Zapata, tiene razón. Niles de Pedro Luis Voltel fue el que murió en el 72. Y Orlando Zapata murió en el 94, en el 2010, en febrero del 2010. Es una vieja tradición, pero esta huelga de Zapata, que después apoyó Fariña y que había una lista de opositores para cuando cayera uno sumarse el otro, provocó que literalmente miles de intelectuales, fundamentalmente europeos, firmaran cartas de apoyo a nuestra liberación. ¿Quién? Saramago. No, Saramago protestó cuando nosotros, ¿no? Pero bueno, el caso es que esa presión internacional y que nació de la huelga de estos 2 héroes nuestros y uno de ellos mártir, ayudó a la liberación. Eso quiere decir que esas protestas no son inútiles, que, repito, el gobierno de Cuba es cobarde, y se siente muy inseguro, porque si no, no hubiera reprimido como reprimieron el 15 de noviembre de este año. Le tienen miedo aquí. Sí, no, la de noviembre, me refiero a esta última. Porque tienen miedo, sencillamente. ¿Por qué? Porque se sienten débiles. Pero lo que los fortalece es lo que nos ha pasado desde la lucha de independencia, la falta de unidad de quienes luchamos por la libertad. Por eso es importante estar unidos con un solo objetivo: derrocar a la dictadura, y ya tendremos tiempo en un parlamento democrático de discutir todo lo que queramos. En estos momentos es un momento de unidad. Y a veces a lo mejor a la oposición, como a veces no soy nadie, pero bueno, de no darse cuenta de que todavía no hay democracia en Cuba. Y que primero tenemos que conseguir la democracia para ponernos a discutir de política, cuál es la fórmula mejor para... Eso lo tiene que decir en un futuro el pueblo,
y tiene que decidir entre las muchas opciones que existan. Y todas esas opciones, hasta que se tienen que respetar para que se pueda alcanzar la libertad. Se tienen que respetar todas esas opciones precisamente para poder alcanzar la libertad. Pero no, si dejamos si nos desenfocamos, digamos, del importante que es la libertad de Cuba, nos ponemos a hacer batallitas entre nosotros o lo que sea, nunca vamos a obtener la libertad importante aquí. Yo creo que esta entrevista es una prueba clara de que después de 62 años, esta batalla por la libertad de Cuba es una lucha de generaciones, es una lucha de relevo. Cuando triunfó la revolución yo tenía 9 años y habían otros opositores. Después vino otra generación, después vino la nuestra, ahora está la de mi hijo. Es una carrera de relevo. Y en esto tenemos que estar muy claros. Ni los de antes eran mejor que nosotros, ni nosotros somos mejor que los de ahora. Todos somos importantes porque es una carrera de relevo. Sí, así es. Y justo el espacio lo que intenta un poco es también aportar con la memoria, ¿no? Porque si algo también hace el sistema cubano es administrar muy bien el olvido en el caso de Cuba. Entonces quedamos desmantelados de todo ese pasado que también es parte de la historia después de 1959, de las luchas que se fueron organizando en contra del gobierno revolucionario. Y un poco esa es la intención de esta entrevista y del espacio en general, ¿no? Contribuir a esa memoria, a esa historia que, pues, que no tenemos. Sí, la información es importantísima. Precisamente lo que hacía mi padre era periodista independiente. Era un poco romper esa burbuja de adoctrinamiento que pone el régimen mediante todos los medios de prensa, mediante la escolarización, entre comillas. Romper esa burbuja, no con información, informar. Y en cualquier espacio se puede combatir por la libertad. En prisión yo escribí un libro de poesía, Hombre sin rostro, que se publicó en Estados Unidos, en España y en Francia. Se puede. Aquí actualmente, en aras de demostrar lo que es la lucha a través de todos los tiempos del siglo XX, estoy escribiendo una novela que se llama El último secreto de La Habana, que ya está terminada, es una saga, ya está terminado el primer libro y está ya en manos de una editorial, que va de una novela, con la trama de toda novela, pero va revelando toda una historia de hechos muy desconocidos para los cubanos. Por ejemplo, que el Partido Comunista de Cuba se puso de acuerdo con la dictadura de Gerardo Machado para parar la huelga que habían organizado los trabajadores del transporte, si reconocían, legalizaban al Partido Comunista de Cuba. Eso lo saben muy poco. Estaba Bosque una vez más, vivo una vez más en esta componente. Y así se sabe de la muerte de Nella, el vínculo que tuvo Tina Mudeoki con el comandante Carlos de aquí de la República Española, que era un lacayo, un esbirro de Stalin, como tuvo que ver con la muerte de Nella, además del asesino que le mandó Machado. Y este testimonio lo da no la CIA, sino nada más y nada menos que Celia Hart Santa María, la hija de Aide Santa María llamando Hart, que denuncia este hecho en el que cayó Tina Mudeoki. Esta es verdad de la historia. Es bueno que lo sepan las nuevas generaciones, porque es que se han ocultado todo la historia. Le han ocultado que Figueres estuvo un grupo ganteril, que era el UIR, y le han negado todo. La famosa estatua en la que un marín orina fue motivado y preparado por Alfredo Guevara y Fidel Castro, con un fotógrafo de avance. Todos estos detalles demuestran la cara verdadera de la dictadura comunista que hay en Cuba. Por eso reescriben su propia historia.
con mentiras, adornadas de mentiras, porque la verdad no les conviene. Les iba a preguntar, bueno, en este caso a ambos y en particular a Ricardo, ¿qué pasó después del 2003 con las organizaciones a las que usted había pertenecido, que había ayudado a fundar y por las que había trabajado? Y después, en su exilio, para ambos, ¿cuál ha sido el trabajo? Bien, en mi caso, puedo decir que ya estando preso, gracias a Claudia Márquez, que era la vicepresidenta de mi organización, sacó el tercer número de la revista de Cuba, la revista que habíamos comenzado, ya sacó el tercer número bajo una presión tremenda, con la ayuda de Vladimiro Roca y Tania Quintero. En 2003 fue que salió la revista. Bien, entonces, después, claro, se fue desmembrando mucho la organización nuestra y otras. Persiste aún, por ejemplo, el Movimiento Cristiano de Liberación, más debilitado después del asesinato de su líder Payá, Osvaldo Payá Sardiña, pero si no son las mismas organizaciones, hay otro grupo. Cuando yo caí preso, nadie soñaba que iban a haber un archipiélago como movimiento o un San Isidro. Es más, eran niños y ahora son jóvenes que están luchando por la misma causa de nosotros. Somos una hiedra buena que nos cortan una cabeza y salen 5 más. Yo realmente, mi participación realmente ha sido concentrado después de salir de Cuba, sobre todo sobre el inmigrante, ¿no? He pasado por todo lo que pasa el inmigrante, empezar desde cero en un país donde no tienes casa, donde no tienes trabajar, estudiar, y eso ha sido más o menos rehacer mi vida, ¿no? Porque tu vida se cuartea, ya tienes que empezar desde cero, que estés con tu familia, que eso es una ventaja que mucha gente no tiene. Tu vida tiene que resurgir, ¿no? De la ceniza y del exilio. Y eso, me he concentrado en eso. Y participar a través del número de Facebook, lo que sea, hacer público es decir, denunciar todas las atrocidades que comete el régimen, es lo que puedo hacer, si pudiera hacer más. Maldita sea tu humildad, porque mi contacto con las actuales generaciones desde España se unen en protesta para luchar por la libertad de Cuba, y me debo a él. Así que sí tiene su contacto, sí tiene su participación, y maldita sea su humildad. Otra cosa, después que venimos para acá, mi padre, sobre todo al principio, cuando uno sale, que es, en este caso mi padre, que ha sido víctima del régimen, que ha sufrido por el régimen, cuando sale tiene mucha visibilización, sobre todo al principio, tiene mucha visibilización. Y hay que aprovechar ese momento para dar a conocer lo que pasa en Cuba. Claro, lo que pasa en Cuba. Y mi padre al principio fue al Parlamento Europeo, recorrió media Europa hablando de la dictadura. Sin embargo, los brazos largos de la seguridad llegan también a España, y actualmente estoy dando mis primeros pasitos, porque no entra en detalles porque yo soy incapaz de ayudar a la desunión de los opositores, aunque hayan infiltrado. Pero la realidad es esta, que al principio estábamos en una ola donde pude dar conferencias en Roma, en París, en Bruselas, en Copenhague, en Helsinki, en Frankfurt, en Berlín, pero como pasa el tiempo, pasa todo. Por eso es bueno el arma de la literatura. En aquel entonces escribí una serie de testimonios estando libre en Cuba, estando preso, y a mi llegada a España,
que se reunió en un libro que él hizo el diseño de la portada, que es Emigrar al Patíbulo y otras crónicas de horror y de humor. Precisamente por ese artículo, Emigrar al Patíbulo, que narra uno de los muchachos que fusilaron a una chica, mi padre estuvo preso con él, te publicaron en New York Times. Bueno, en el New York Times hicieron un recuento en una partida inédita de todo lo que había pasado en la prisión. Pero bueno, también fue importante, ¿no? Este testimonio de este testimonio sí se publicó en muchos lugares, sí. Pero me he cogido la entrevista para mí y el protagonista es él. Yo me estoy entrevistándome por él. Sí, no, es perfecto que creo que es la primera vez que coinciden padre e hijo, y es interesante también, bueno, escuchar la experiencia del hijo siempre es interesante, pero complementarla con la experiencia de quien lo vivió también y de cómo lo vio. Creo que no habíamos tenido la oportunidad de hacer eso, así que les agradezco muchísimo la iniciativa de que hayan estado los dos, a David, haber invitado a Ricardo, y nada, yo les agradezco muchísimo todo lo que nos han compartido en el programa, el que hayan accedido y a estar los dos juntos, y sobre todo les agradezco, pues, como siempre digo, la resistencia y el trabajo que llevan haciendo Ricardo durante décadas, y creer, o sea, seguir creyendo. Creo que eso siempre da un aire importante, ayuda a oxigenar a esta generación, y en el contexto, la coyuntura particular que se está viviendo ahora después del 15 de noviembre, escuchar este tipo de testimonios pues ayuda a seguir hacia adelante. Así que les agradezco muchísimo, y le agradezco que se haya cogido la entrevista para ustedes. Sí, yo también le agradezco. Bueno, yo estoy seguro que mi hijo también le damos las gracias a ustedes por permitirnos ser voz una vez más. Gracias por permitirnos denunciar, es decir, hablar a favor de la libertad de Cuba, mostrar nuestros testimonios, si le puede ver a alguien, perfecto. Agradecer a todas las personas que le dan voz, que le dan visibilidad a todas las personas que están presas en Cuba. Agradecerle a todas las personas que luchan por la libertad. Que no dejen de hacerlo, ánimo. Y yo trataré de mi granito de arena. Gracias a ti por hacer este programa. Claro. Dar visibilidad, romper esa burbuja de adoctrinamiento, ¿no?, que lleva tantos años el régimen creando. Sí, muchísimas gracias, de verdad, y muchísimas gracias también a todas las personas que siempre nos acompañan y nos siguen, y pues siguen ayudando a que esto sea posible. Así que nada, muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias, David. Gracias. Bueno.